Vamos a empezar por plantear el problema, Arnaldo, Sisi, y después escuchar a los padres de familia que nos acompañan. ¿A qué reto y a qué desafíos se enfrentan hoy los padres de familia en el tema digital o de la digitalización? Por favor. Buenos días. Esto está apagado. Está funcionando, Arnaldo. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¿Me oyen bien y claro? Gracias. Yo voy a decirlo desde un punto de vista personal, de decir qué me resuelve a mí y qué me ha resuelto lo digital. Por mi profesión, pues uno va acumulando libros y comprando y le regalan y cosas, y por los estudios tiene que, a veces se los coge, se los quita, busca libros y la casa se va llenando de libros y la oficina está llena de libros y libros y libros por todas partes. Con el tiempo desarrollé una rinitis alérgica, sobre todo a los ácaros que encuentran caldo de cultivo fabuloso en los libros. Entonces, y en las almohadas, ¿eh? Sí, entonces se me armó un rollo terrible. Bueno, ¿y qué hago yo? Pues, ¿no? ¿Cómo hago con esta cantidad de libros, los ácaros, mi rinitis alérgica y mis necesidades profesionales? Bueno, pues me compré una máquina, agarré los libros, los metí en unas bolsas negras muy venerables y las mandé para el sótano de la casa, me compré una computadora y metí buena parte de todos esos libros y ahora sigo estudiando simplemente por internet. Estudio, trabajo, escribo desde mi casa ya en las afueras de Caracas y atiendo toda la cosa o buena parte de ella, de lo que tengo que atender en el sistema 1, pues... ¿Pero eso quiere decir que ya no usas libros? ¿O los usas menos que antes? Muy poco. Muy poco. Ya te voy a decir otra cosa, otro pie. Bueno, estoy tratando de mantenerme actual en las cosas y entonces me atrajo buscar un libro sobre un personaje interesantísimo que se los voy a relatar muy brevemente y entonces me encontré con esta maquinita. Un señor, este es un lector, una maquinita de leer. Es como un Kindle chiquito. Es un Kindle. Es un Kindle. Sí, pero hay otros de otras marcas, no le estamos haciendo cuña pues a Amazon. Pero es fabuloso. ¿Qué encontré aquí? Fíjense, buscaba Gutenberg y resulta que Gutenberg, Juan Gutenberg, sí. Johann Gutenberg, un tipo de un pueblo, un tipo muy interesante del siglo XV, que de Mainz, un pueblo a la orilla del Rin. Este era un tipo diseñador, muy preocupado, un hombre de empresa, buscando meterse en ese mundo complicado de crisis y de cosas que era la Alemania de la época, muy dividida en principados y cosas. Y entonces descubrió o redescubrió los tipos móviles de la imprenta china. Después estudió las formas del alfabeto coreano y reunió todo eso y se lo trajo para su pueblo para montar, buscando unos socios, una imprenta. Y empezó a armar su cosa con un gran criterio de tipografía, de impresión, es decir, adorando eso, pero viniendo de una tradición que era escritura, pues, eran los escribas, que producían los libros de la época que eran muy costosos, muy voluminosos y escasos. Él quería divulgar más las ideas y encontrando el invento chino, dijo, voy a actualizarlo y empezó a buscarle cosas. Su primer impreso que hizo fue una especie de manual de geometría, ¿no? Que no se vendió muy bien. Después encontró mejor negocio imprimiendo indulgencias. Como no negocies, ¿cómo no? Entonces ahí sí la cosa le fue bien porque la indulgencia era un papel que otorgaba camino directo al paraíso, como todos ustedes saben, pues empezó a imprimirlas. Cómprelo, se llega directo al cielo. Empezó a vender indulgencias y entonces el negocio le prosperó, buscó otros socios y consiguió el capital necesario para montar una imprenta de verdad. Estando en eso le salió un filósofo alemán, Nicolás de Cusa, llegó a ser cardenal y mano derecha del Papa. Y convenció al Papa de la necesidad de imprimir la Biblia. Y le encargó la cosa a Gutenberg. Gutenberg se asustó porque era un proyecto grandísimo, pero se dedicó a ello. Terminó Gutenberg imprimiendo 180 ejemplares de la famosa ahora Biblia de Gutenberg de 45 líneas. Pues por supuesto es ahora un libro costosísimo, incunable, las bibliotecas del mundo se pelean por tener un ejemplar de eso. ¿Por qué? Porque la imprenta de Gutenberg y la impresión de la Biblia desencadenaron todo un periodo nuevo de la historia europea. Es decir, nace la modernidad europea, nace propiamente Occidente,
enrumbada por la divulgación del pensamiento a través de la imprenta. ¿Y eso a qué viene a cuento con lo que Eso estamos viene viviendo a ahora? cuento que lo que está ocurriendo con estas maquinitas es muy parecido a lo que ocurrió con la imprenta de Gutenberg, es decir, empieza otra era de la historia, empieza otra historia, Es decir, otro lo mundo. que tú dices es que esa primera gran revolución del conocimiento, provocado por la dispersión que provoca la imprenta, se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. Totalmente, totalmente claro, con unos alcances y una profundidad de otro orden. Claro. De otro orden, pero los efectos que tenía para aquella época, que no existían los libros, así divulgados, eran muy raros, el impacto fue tremendo. Me extiendo un poquitico en esto con otra anécdota, que es que unos años después un señor Lutero se le ocurrió publicar 25 propuestas y las pegó en otro pueblo, en Gutenberg, en Alemania, lo pegó en la puerta de la iglesia por donde estaba seguro que pasaba su príncipe protector, Federico, y que las iba a leer, y nada más que para él. Lutero no pensó que eso iba a alcanzar mucha divulgación, pero ya los discursos de Lutero habían alcanzado mucha fama y desataron el movimiento reformista que provocó grandes guerras y conflictos, como lo sabemos en Europa, pero que era el fogón donde se incubó la modernidad, los conflictos religiosos. Pues gente que sin conocimiento de Lutero se puso a imprimir en las imprentas de Gutenberg los 25 postulados de Lutero y alcanzaron una difusión enorme en el mundo y por supuesto cimentaron toda la grave polémica sobre el conocimiento, la verdad, la trascendencia. Un cisma en la iglesia, de hecho. Bueno, ahí está el parámetro y la comparación entre este momento. Déjenme decirles, para darles una idea, dónde nos encontramos nosotros en este momento. Déjenme presentarles este video que nos retrata, a lo mejor de una forma un poco cómica, la situación en la que están los padres y los hijos en este momento. Adelante, por favor. Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pa, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecha por un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá, donde dice acceso a internet, y ahí ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedes bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedes bajar Full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, pa. Son canciones pero completas, por eso lo de Full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. En junio navega gratis en Personal Web y bajate los contenidos que más te gusten. ¿Alguno de ustedes se siente así? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así en algún momento reciente? Omar y Elvia nos lo van a compartir en un momento. Yo quisiera que nos dieras un parámetro general de cómo está el consumo, la utilización, la participación activa de jóvenes en Internet hoy en día. Antes que eso, Leonardo, con todo gusto, pero me gustaría responder a tu primera pregunta. ¿Cuál es el reto para los padres en este mundo digital? Y el reto es, sin duda, orientar a una generación para quien es completamente natural la tecnología, porque son nativos digitales, y sin embargo los tiene que orientar una generación de padres y maestros que hemos migrado a ese entorno digital. El reto es todos los días prepararnos, el reto es todos los días conocer, saber a qué están expuestos y saber cuáles son los beneficios de toda esta tecnología y de todo este mundo digital para poder saber a qué se exponen, cuáles son los beneficios y estar al día con ellos. Me parece que ese es el reto, básicamente, para los padres. ¿Y el perfil? Bueno, pues decías hace un rato que en Estados Unidos todo lo miden. Hoy en día es un hecho que los jóvenes en América Latina y particularmente en México y Brasil, que son los países que mayor acceso a las nuevas tecnologías tienen, están inmersos en este mundo digital. En México las encuestas más recientes datan del 2010, que podrían parecer bastante recientes, pero ya son casi obsoletas, ¿no? Decíamos que ahora para saber los puestos de trabajo que se van a requerir en 5 años, bueno, pues se sabrán un año antes cuáles van a ser estos perfiles. Sin duda cambia el uso de las nuevas tecnologías, pero hay que saber, y sí hay que saber, que
Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, hay encuestas, sobre todo de organizaciones, que revelan que los niños entre su nacimiento y el año de edad tienen ya acceso a los dispositivos móviles, ¿Cómo? en particular a los iPhones y a las tabletas, a través de los padres, evidentemente. Pero en Estados Unidos, el 10% de los niños que nacieron entre el 2012 y este año tienen acceso a un dispositivo, ya tuvieron exactamente acceso a ello. En México, por ejemplo, las mediciones no revelan tal detalle sobre los últimos años. En la encuesta de usos de nuevas tecnologías del 2010, bueno, se establece que el grupo que mayor contacto tiene con las tecnologías, a diferencia de lo que pudiéramos creer, porque estamos o en casa o en el trabajo en los cafés digitales, pensaríamos que serían los adultos y no, son los adolescentes, son quienes más contacto con los dispositivos móviles, las redes, internet, redes sociales tienen. Sin embargo, hay números que revelan que desde los 5 años en México, en el caso particular de México, los niños ya utilizan las nuevas tecnologías y no solamente revelan eso, sino que hay un diagnóstico de qué hacen los niños por grupo de edad. ¿Lo sabemos hoy? Así es. Por ejemplo, entre 5 y 8 años es cuando empieza a despertar el interés por la tecnología, porque los niños copian lo que ven en casa, lo que ven en la calle. ¿Y qué es lo que ven? A padres que todo lo resuelven por la computadora, muchos lo resuelven por dispositivos móviles, ven la televisión y la mayor referencia que hay en la televisión es la tecnología. En los colegios tenemos tabletas digitales, tenemos iPads. Entonces, ahí es cuando despierta el interés por parte de las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que más hacen? De 5 a los 8 años. Sobre todo exploran y juegan, ya sea en dispositivos móviles, aplicaciones, que el 27%, hay que decirlo, perdón, el 47% de las aplicaciones que hay hoy en día son dedicadas a los niños, son aplicaciones para preescolar y primaria, y son en términos educativos, son juegos, aplicaciones educativas. Etcétera. Pero en general, no solamente hablando de aplicaciones y de dispositivos móviles, sino en general lo que hacen es o usan aplicaciones o usan juegos. No necesariamente solamente esparcimiento, muchos también. Luego, de los 9 a los 12 años, son ya considerados expertos en línea. Un niño de 9 años ya sabe encender la computadora, conectarse a la red, buscar información para la escuela. Por supuesto, tú decías hacer un copy-paste, descargan música, tienen un correo electrónico y de los 13 a los 18 años los consideran usuarios sofisticados, porque no solamente, aunque teóricamente… De los 13 a los 18. De los 13 a los 18. ¿Qué significa un usuario sofisticado? Bueno, que puede tener… Bueno, sin duda que hace todo lo que yo no sé hacer, pero además de eso, claro. Bueno, no solamente que tenga cuentas de correo de redes sociales, como titulares de cuentas de redes sociales, visitan blogs, tienen sus propios blogs, tienen cuentas en absolutamente todas las redes sociales. Muchas veces incluso te encuentras a niños de 14 años que tienen una cuenta en LinkedIn, por ejemplo, que es una red de trabajo, ¿no? Profesional. Pero te encuentras porque es lo que está de moda. Muy bien. En fin, postean, hacen de todo. Vamos a ver, Omar, Elvia, ¿quieren compartir con nosotros y con todos quienes estamos aquí un poco su experiencia? ¿Tú tienes hijos de qué edad, Omar? Nos acercamos al micrófono, por favor. Gracias. Tengo un hijo de 7 años y Omar por el nombre, ¿no? Omar de 8. Tú, Dice, por aquello del nombre referencia, del papá. Sí, Muy bien. vas a una referencia que es igual que yo. Muy bien. ¿Y tu papá se llamaba así? No. Fue más inteligente. No Muy bien. exactamente. Dinos una cosa, tú vives en Oaxaca. Oaxaca. ¿Ellos tienen dispositivos móviles? ¿Tus hijos tienen? No. Les gusta mucho la tecnología, he tratado de limitar ciertas cosas por cuestiones de seguridad, Ajá. no tanto por que no los quiero dejar, sí les presto mi teléfono, jueguen, ellos lo agarran, lo prenden, lo que ustedes dicen lo prenden. La famosa palabra que ahorita comentaba aquí Lili es, aplicaciones. Ajá. Y yo pues tengo mi teléfono, un día yo soy comerciante, me llega un proveedor, me dice, ¿tienes WhatsApp? Y yo le digo, ¿what? Yo no sé, yo hace como 20 días yo sé del WhatsApp, no sabía eso de eso, ¿no? Pues Soy nuevo. Soy nuevo en esas cuestiones, ¿no? Le digo, ¿y eso qué es? ¿No? Ya me explican. Entonces, y ellos ya agarran la televisión, conectan la computadora, que ven los videos, que los famosos Xbox. A los 7 y a los 8 años son capaces de hacer muchas más funciones y aplicaciones de las que tú sabes hacer. Exactamente. ¿Y te enseñan? A veces sí.
¿sabes? Sí, la verdad, ¿Y tú quieres aprender? sí, porque quiero aprender porque quiero compartir con ellos, ¿no? Hay que compartir, saber qué están viendo, qué vamos a hacer. Afortunadamente, desgraciadamente, pues la tecnología nos alcanzó. Así como comenta el maestro, los libros alguna vez van a desaparecer. Ajá. Aún les inculco, vamos a las ferias de libros, compramos un libro, les gusta leer. Ese sí. es un buen punto. ¿Tus hijos todavía abren un libro, recorren sus páginas, ven los dibujos, leen un cuento? ¿Todavía lo hacen? Sí, sí lo hacen. ¿Y les gusta, lo les disfrutan? les gusta leer. Y yo no sé si la generación que ahorita nos cuesta mucho trabajo leer, no somos grandes lectores, Ajá. nos cuesta demasiado, a mí me cuesta aún mucho trabajo leer. Yo veo que a ellos les interesa y les van a la feria de libros. ¿Cómo ves este libro? Bueno, te lo compramos. Que lean, porque ya no leemos. Y más que nada que entiendan, Ajá. porque igual no entendemos. Entonces, me gusta que lean y que estén en ambas eras, ¿no? Del libro y de la Muy bien. tecnología. Elvia, ¿cuál es tu caso? Si lo quieres compartir con el auditorio, ¿qué experiencias has tenido tú? Pues, bueno, mi hijo tiene 6 años Ajá. y es todavía pues pequeño, casi la edad preescolar o ya está en primero de primaria. Pero sí, la verdad es que sí he recibido como papás, recibido grandes aprendizajes que él mismo, ¿no? nos ha dado. Igual ahorita que estaban hablando de la tecnología, bueno, pues Emiliano la verdad es que sí es muy de mamá, vamos, pues quiere estar todo el tiempo en la consola de videojuegos, iPads, ¿Te computadoras. pide tu teléfono, tu celular para hacer cosas y para hacer jugar? cosas, sí, pero bueno, la verdad es que también casi por lo mismo, por cuestiones de seguridad. Y aparte, también últimamente, bueno, no últimamente, más bien hemos tratado de estar con Emiliano enseñándole también otro tipo de juegos, o sea, Emiliano... No necesariamente de computadora o de video. computadora, no, o sea... O sea, un rompecabezas de cartón, pues. Rompecabezas, Y Legos... bosteza y le da una flojera espantosa, supongo, ¿no? No, Ah, no, pero también, por ejemplo, o sea, la verdad es que una tablet me ha costado, o sea, cuando la tuvimos, Sí. así de, y Emiliano, sí, mamá, es que esto se hace así, mamá, ¿no? Y empieza a abrir aplicación, bajó aplicaciones, todo, entonces, pues realmente sí, o sea, le digo, Emiliano, mi amor... ¿Dónde aprendiste eso? O sea, ¿qué onda, no? Y dónde está lo que yo se supone que te iba a enseñar, yo siendo mamá, ¿no? Entonces Emiliano bueno, pues sí, le gusta bastante, la verdad es bastante todo eso. Tenemos, Arnaldo, desde el punto de vista pedagógico, educativo, una ruptura aquí, es decir, estas nuevas generaciones, por el estímulo y el acceso a estos dispositivos y a estas redes, de repente adquieren un rol de conocimiento o de maestro o de educador que a los padres de familia nos cuesta trabajo aceptar, entender. Es tan profundo el cambio que todavía no tenemos los elementos para poderlo evaluar, es decir, la perspectiva histórica de sus efectos, pero la mención que se dice de Lutero no se imaginó cuando pegó su declaración de la puerta de la iglesia, que eso iba a volar como voló con las alas de la imprenta. Es decir, no podía tener la dimensión, la repercusión de su proposición. Igualmente nos pasa ahora. Presumimos que esto va a provocar un cambio muy profundo en las sociedades contemporáneas, en nosotros, en nuestra vida cotidiana, en la vida familiar, en este problema tan importante y tan bellamente tratado de los adolescentes, de la educación, de los muchachos de 14 años, de 16 años. Todo eso va a cambiar, todo se está cambiando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos conscientes de eso y hacemos en nuestras escuelas la tendencia a crear una atmósfera digital. La atmósfera digital es que la escuela toda se mueve dentro de lo digital y todas las operaciones que se podían hacer antes, dictando clases, es decir, dando lecciones, ahora se transforman en unas clases participativas en la cual la conducción de la clase no la tiene el maestro. La conducción de la clase la tienen los estudiantes, los aprendices, los niños. Es decir, cada niño debería llegar a tener su laptop, su máquina. Esas máquinas deberían estar en conectividad permanente, con acceso a Internet permanente. ¿Desde qué edad? Porque esto es algo que a los padres de familia les preocupa. Esto puede entrar perfectamente en preescolar, a la edad de tu hijo. A la edad de tu hijo perfectamente un niño... Acceso total. Sí, acceso. Es decir, este miedo que decía Omar hace un momento... El miedo es otra cosa, no me voy a extender en él, pero la defensa ante la historia y ante lo que ocurre en el mundo no es la censura, sino la formación.
Es decir, un niño formado con valores y competencias adecuadas enfrenta cualquier situación y no tapando las cosas que ocurren, sino que él tenga los criterios, los valores para poder navegar en eso con seguridad. Bueno, pero a los 6 años uno no tiene eso. Ya lo empieza a tener. No que lo va a tener, ni que lo va a tener, no digas pavadas, hombre. A los 6 años que vas a tener un criterio para saber, tú abres una página a los 8 y ves una página porno y te quieres ver de qué se trata el asunto. Muy tempranamente los niños empiezan a discriminar si se les respeta y se les trata adecuadamente a separar la verdad de la mentira y el bien del mal. Sí, pero en las redes hay mucha basura. ¿Cómo les das elementos para discriminar y jerarquizar lo que está sustentado, lo que vale la pena y lo que no sirve? Yo creo que tú mismo o nuestro invitado de ayer, antes lo citaba, es decir, tú no puedes tapar y puedes evitar que un niño de 7 años se meta en Internet. Se va a meter de cualquier manera y va a explorar los problemas del sexo, quiéralo tú o no hay manera de impedirlo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros en vez que lo decía, en vez de dejar que esa información venga mal manejada desde afuera, eso se da en la casa, se da en la familia, se cuenta lo que es el mundo. Es decir, ¿qué haces? Le dices, eso está ahí, eso existe. No, ¿cómo es la reproducción? Es decir, bueno, pero la reproducción no es un tema que abordes a los 7 años. Sí. ¿En la escuela? Sí, en las casas los gatos paren, los hermanitos nacen. Es decir, podemos pensar que el sexo no existe en nuestra casa. ¿En cuál de nuestras casas no existe el sexo? ¿Quién? Aquí toditos tenemos padres. Yo tengo 3 chamos y 6 nietos. 3 hijos, quiso decir. Y me salieron muy bien paridos, pues. Adiós, gracias. Modestia aparte, por supuesto, claro. Pero ven, creamos una atmósfera digital y en vez de esperar que el niño sea obligado a usar la tecnología, se le lleva a usar la tecnología porque se le plantea problemas. Es decir, desde el primer paso de trabajo en una clase es un problema, no una información. Es decir, se intriga al niño alrededor de un problema que lo toca. A ver, por ejemplo, vamos a ver qué dicen los papás al respecto. Por ejemplo, piensa esto para soltarte. A ver. Que tú le preguntes al niño cómo es tu papá. Es una pregunta pertinente. Eso es un problema. Que el niño diga cómo es su papá y lo describa. Lo escriba, lo describa, lo cuente, lo pinte. ¿Pero qué tiene que ver el dispositivo con eso? Bueno, que él lo va a escribir. En la máquina lo va a escribir. Y además en la misma máquina lo va a dibujar. Y además eso va a quedar, de una vez que él lo escribe y que él lo dibuja, va a quedar grabado ahí. Está bien. Como su portafolio de evaluación. No me causa ningún ruido, salvo que me dibuje gordo y calvo, pero fuera de eso... Bueno, no, él va a ilustrar la imagen que tiene del padre, y lo sabemos que es muy importante, o de la madre. Muy importante, muy, muy importante, y los psicólogos saben leer en la manera como los niños tienen de pintar al padre, cómo percibe a su padre. ¿Sí? Por eso, pero ¿a ti qué te preocupa, Omar? Cuando tú mencionaste hace rato el tema de la seguridad o de proteger, ¿qué te preocupa que ellos vean o tengan acceso en Internet? Bueno, la cuestión de seguridad no era la cuestión de lo que vean, porque pues entre más lo escondo, más lo buscan. Más lo buscan. La cuestión de seguridad es, no sé, una información que puedan ellos en forma ingenua la puedan proporcionar, porque entran a Internet, entran a sus videos, ahorita está de moda el trompo, van a ver los trompos y están con los trucos de los trompos. Ahorita mis hijos, la casa está llena de trompos. Ajá. Y entran a Internet, quieren checar los trucos, ¿no? Ven sus videos, que sus juegos, pero en la cuestión de seguridad no es tanto que no los deje yo, porque si los dejo, les digo, ¿sabes qué vas a ver esto? Y me respetan, ¿no? Si vas a ver algo más, avísame, o soy con ellos. ¿Lo hacen? ¿Te avisan? Sí, me avisan. O mira, fíjate, salió esto. Están chiquitos. Están chiquitos. Sí. Luego ya no te van a avisar. Bueno, claro que sí. Luego la palabra sexo, pues, ellos saben qué es la palabra sexo, ¿no? Porque me hacen preguntas, ¿no? ¿Por qué de las cosas? En su lenguaje y en su nivel que ellos me entiendan, tengo que explicárselo. No puedo entrar en detalles ginecológicos y urológicos, ¿no? Pero sí tengo que hacerlos entender de una manera a su nivel. Y por seguridad, yo sí los dejo, préstame tu máquina, tómala, tú conéctala. Donde había gente que recomendaba antes, y no sé cuál sea tu postura al respecto, que la computadora en la casa estuviera en un espacio público, en la sala de televisión, en el comedor, donde el padre pase y vea qué está haciendo el hijo. ¿Eso es recomendable o no es recomendable? Es recomendable, claro. No solamente es recomendable, es necesario hacerlo. Es decir,
ve la misma pregunta que te planteaba. Si que tú le plantees a un niño muy temprana edad, 6, 7 años, ¿qué piensas tú de tu padre? Y le dices, bueno, si no puedes escribirlo, porque normalmente a esa edad tienen preescritura o escritura muy elemental, pero hacen unos garabatos, y eso es lo que yo pienso de mi padre, y además lo pinto. Posteriormente va a describirlo, va a empezar a hacer frases, oraciones más compuestas, para exponer la idea que tú le exigiste que elaborara. Es decir, piensa sobre tu papá. Esa es una pregunta sin respuesta, y ese es el secreto del problema. Es hacerle al estudiante preguntas de las cuales la respuesta no se conoce, sino que van a surgir en la discusión, en el ambiente de aprendizaje. El niño va a elaborar su proposición sobre el padre, qué pienso yo, y después en un momento dado va a buscar la información. Se mete en internet con su grupo y buscan cómo son los padres del mundo. ¿Cómo son los padres? ¿Qué tipos de padres hay? ¿Qué oficios tienen los padres? ¿Qué perfiles, qué caracteres tienen los padres? Lo va a explorar buscando en internet y va a contrastar su propio padre con otros padres del mundo. Es decir, esa riqueza de información se transforma en aprendizaje para él. Y él va a aprender, cosa que nos faltó en la exposición muy bella sobre la adolescencia, es el punto de vista de los adolescentes. Porque aquí se expuso el punto de vista de los padres. Pero es muy interesante hurgar en la mentalidad de un niño, de un adolescente, para preguntarle, ¿y qué piensas tú? ¿Cómo te toca a ti tratar a esa cosa insoportable que es tu padre? ¿No? Es decir, jugar las dos posiciones. Y si yo le pregunto, ¿qué piensas tú de tu padre? Él va a exponer su posición sobre el padre. ¿Cómo lo querría? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué dudas tiene? ¿Qué problemas tiene? Eso es muy importante que ocurra en el aula. ¿Hay riesgos? Es decir, ¿a algunos de ustedes les preocupa que haya riesgos? ¿Sí les preocupa? ¿Tú podrías describir que hay riesgos? Claro. ¿O deben ser totalmente...? Claro que hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? La vida es un riesgo. Ajá. La vida es un riesgo para hundirse en ella. ¿O es que vamos a no correr riesgos encerrándonos en un calabozo? Y ahí vive la misma vida en un riesgo consumado, que es la muerte en vida. No, la vida es para vivirla. Y por supuesto la vida es constantemente retos y riesgos. Entonces nosotros tenemos que educar, y así tratamos de hacerlo en nuestras escuelas, a que el niño, que el muchacho aprenda a navegar en la vida teniendo una sólida formación para hacerlo. No censurando ni tapándole avenidas, sino formándolo a él, incidiendo sobre la formación y la propuesta 1, independientemente de que privilegiemos lo digital y el bilingüismo. El primer plano es formativo, es decir, establecer en el niño valores y competencias para que pueda navegar en el mundo, navegar por sí y con autonomía en el mundo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Arnaldo. Claro que hay riesgos, igual que hay beneficios, pero igual que en el mundo digital que en el mundo real. Ahorita solamente, si te das cuenta, Leonardo, hablamos de dos temas que les han preocupado a los padres de familia de todas las generaciones, de todos los tiempos, ¿no? Probablemente el acceso a información que tiene que ver con el sexo y la seguridad. Igual que hace 40 años al niño que salía al parque le daba miedo que alguien se lo robara, Había robachicos, que no hablara con la gente que no conociera, que le ofrecieran fumar, por ejemplo, en aquel entonces. Bueno, lo mismo ahora. Lo que pasa es que esto ha migrado al interior de nuestros hogares. Antes el niño, pues si estaba en casa no tenía muchas salidas a todos estos riesgos, hoy sí. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que la tecnología tiene miles de beneficios, también tiene riesgos. En cuanto más, tanto más la conozcamos, más sabemos qué rodea a nuestros hijos y sabemos cómo orientarlos. Y podría haber una respuesta sencillísima que es, hay filtros para los niños para que no entren a ciertas páginas. O candados. Yo personalmente creo que el mejor filtro que puede tener cada niño está aquí y se lo dan sus padres porque se renueva cada día con la comunicación, con la formación, como decía Arnaldo, eso está en casa, es lo que nosotros les damos y cómo los orientamos. Para mí, creo que sí hay riesgos, pero la información es lo que mejor puede contrarrestar esos riesgos y el mejor filtro es el que tenemos aquí y el que les actualizamos a los niños todos los días y además viene de fábrica. ¿Quieres compartir algo de lo que te preocupe del mundo digital con tus hijos? Tú tienes un hijo pequeño todavía, está empezando en esto, pero seguramente se siente profundamente atraído por estas cosas, ¿no es cierto? Sí, pues sí, es algo que pues sí le gusta mucho, le llama mucho la atención. No me da miedo. Nada. Pues... Es un padre del siglo XXI, ¿eh? La verdad es que no me da miedo, coincido mucho.
con lo que estaba diciendo precisamente de los principios, o sea, las bases que tenga y todo. Yo confío mucho en que él sabe, ¿no? Yo también algo que también aprendí a decirle a mi hijo es: ten cuidado con lo que me preguntas, hijo, porque jamás te voy a decir nada que no sea cierto, ¿no? O sea, entonces, Emiliano, pues, yo sé en el momento en el que se encuentre con algo, confío en que va a venir a decirme, va a preguntarme. O también, bueno, ahorita a esta edad, pues yo les puedo decir que Emiliano nada más se mete a juegos en la computadora, o sea, no es así de, mamá, quiero buscar tal. La investigación, bueno, pues mi esposo le ha ayudado mucho en esa parte de Emiliano. ¿Quieres investigar, mi amor? Bueno, vamos a las enciclopedias, ¿no? Entonces, también puedes buscar, pero no todo lo que diga internet, no todo lo que digan en la red va a ser cierto. Entonces tienes que investigar y todo. Pero no, la verdad es que no me da miedo. No te da. Que Muy Emiliano bien. esté ahí. Hay preguntas ahí del auditorio, si son tan amables, por favor, para que podamos sacarlas. Nos quedan 15 minutos de programa. Arnaldo, si quieres rápidamente decirle, el padre hoy, este padre que tenemos aquí enfrente, ¿qué debe hacer o cómo debe comportarse dentro del hogar en relación con las redes sociales? ¿Las promueve, las impulsa, las facilita? ¿Es totalmente abierto? ¿Las filtra? ¿Qué debe hacer? Mira, tomando como base la discusión anterior sobre el pecado y la prohibición, todos los maestros sabemos que en algún momento en un 6º grado se encontró una revista pornográfica rodando por dentro de los pupitres. Siempre ocurría. Ahora ya esas revistas pornográficas están fuera de moda, ocurren otras cosas, circulan, y es inevitable que circulen. Entonces, el pecado no deja de existir porque lo escondamos. El pecado deja de existir simplemente porque no lo cometemos, porque estamos conscientes de su existencia. Es decir, tenemos valores para saber qué es el pecado. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esto? Y está ocurriendo con una velocidad y una profundidad vertiginosa. Es decir, las redes sociales todos los días son más profundas y más variadas. Hay más redes sociales y hay redes compitiendo en diferentes estilos, niveles y con diferentes propósitos. Esto es extraordinario. Hay, por ejemplo, dentro del mismo terreno que roza el pecado, el concepto de intimidad. Es decir, hubo un momento en que en algunas culturas la fotografía era prohibida. Ajá. Ahora resulta que la gente pone en Facebook y pone en las redes, pone las fotografías de ellos, de su familia, de sus amigos, de sus ancestros y de sus descendientes. Está todo allí, las fiestas íntimas, los cumpleaños, cuando soplan las velitas, cuando se casan, cuando se descasan, todo eso está en Facebook. Es más, si uno trata de esconder unas cosas de uno, es decir, de ventilar su propia intimidad, los amigos lo hacen, porque los amigos publican las fotos de las fiestas a donde uno fue y uno está allí. Y entonces de golpe aparece con un vaso, con un trago en la mano y uno se las estaba dando de abstemio, pero el amigo lo está denunciando con la foto como que se mete unos tragos, no sabemos cuánto. Se han cachado en algunas cosas, se me hace, ¿eh? No, yo sí soy borracho y lo confieso. Pues miren, estos son los terrenos de valores que cambian, valores muy importantes. Estaba citando ese de la intimidad, es decir, dónde termina y dónde empieza la propia intimidad de uno, que es como aquel territorio del cual uno se considera necesariamente propietario. No, uno necesita fama y amistad y proximidad, a veces combate la soledad ventilando sus intimidades en las redes, porque encuentra otros amigos, como dirían los boleros, almas gemelas, que empiezan a ver lo que uno dice y entonces le contestan, no, sí, de eso que tú sufres yo también sufro porque a mí también me votaron, ¿no? Esas cosas son fabulosas, son extraordinarias, son otras maneras de hacer comunidad, son otras maneras de hacer amistades, de hacer relaciones, de vivir. La vida se intensifica. Yo, por supuesto, nunca voy a decir que sustituyen unos tragos por internet a unos tragos personalmente en un buen bar con una buena música. Ese es el punto importante. Es el punto, es decir, eso nunca va a ser reemplazado. Anoche mismo terminamos de trabajar todo el día y nos fuimos con los cuates, los oímos a 4 de ellos muy bellamente cantando un karaoke y nos tomamos unos vinos y estuvimos... Y no fue virtual. No fue virtual. No fue virtual. Y es irreemplazable. Esa presencia, esa cosa corpórea de sentir al otro, de tenerlo, oír su aliento y ver su temperatura, es irreemplazable. Por eso las relaciones por internet y estos matrimonios de los que hablaba en la mañana, Claro,
fracasan, porque el conocimiento humano se da así, no se da esa profundidad no a se través logra, de los no se dispositivos. logra esa Voy a ir con las profundidad. preguntas rápidamente para ir ofreciendo algunos temas. Rosalinda Flores nos dice de Orizaba, ¿qué hace Sistema 1? Sí, si nos puedes ayudar con esto, para capacitar también al padre de familia en la digitalización. O podríamos englobar esto, ¿qué hace Sistema 1, qué hace Uno Internacional en materia digital? Bueno, Al micro, por favor. Sistema 1 se Gracias. desarrolla dentro de una atmósfera digital. Me parece, Leonardo, que realmente el padre de familia, para entender la atmósfera digital en la que se está desarrollando su hijo, independientemente de que sepa, que conozca, por ejemplo, en el caso de Uno Internacional, la plataforma, que les dé el acompañamiento en las tareas, en la navegación a través de la plataforma, también es muy importante que sepa lo que sus hijos exponen. Hace un momento tú preguntabas, ¿cuántos padres de aquí tienen una cuenta de Twitter? Y muy pocos levantaron la mano. A mí me gustaría preguntarle a esos mismos padres cuántos de sus hijos tienen una cuenta de Twitter, y les puedo asegurar que la mayoría la tienen. Mi pregunta es, si ustedes no tienen, por ejemplo, una cuenta de Twitter y no saben lo que una persona es capaz de hacer con esa cuenta, ¿cómo saben a qué se exponen sus hijos? En el caso de Facebook, y volviendo a lo que decía Arnaldo, si un padre de familia no tiene una cuenta de Facebook, está bien, pero lo que creo que tiene que hacer es alguna vez abrir una cuenta de Facebook, ver qué se puede hacer, ver qué están haciendo sus hijos, o los amigos de sus hijos, o los niños de la edad, para saber a qué se exponen. Porque hoy en día, por ejemplo, el tema de las redes sociales y la seguridad, hay cuentas de adolescentes que tienen 850 amigos, que por supuesto no conocen. Y hay cifras que revelan que mucha gente se reúne en la vida real con gente que únicamente ha conocido en el ciberespacio. Si un padre de familia no sabe que eso puede ocurrir en el escenario digital, entonces no sabe cómo orientar al hijo. No es que se lo prohíba o se lo permita, solamente no sabe que está en el abanico de posibilidades. Entonces, me parece que el hecho de que el padre se compenetre con el mundo digital todos los días es también responsabilidad del padre de familia. Muchos padres a mí se acercan y me dicen, no, yo de plano el Facebook no le hago, porque la verdad ni entiendo. Y la verdad, sí, probablemente no entienden y probablemente eso es muy cómodo, pero también me parece que es irresponsable, porque es tanto como decir, no, yo no conozco Casa Colonia, pues mi hijo que vaya ahí, total, yo no sé qué riesgos hay. Entonces, creo que sí es un reto para el padre de familia estar al día en el entorno en el que crecen sus hijos, y no solamente en el social, sino también en el escolar, dentro del aula. El mensaje es, hay que conectarse, hay que conocer y hay que estar familiarizados y vinculados. Hay que saber qué brinda la tecnología, no solamente los riesgos, sino también toda la cantidad de oportunidades que nos brinda, porque generalmente nos vamos hacia el lado de los riesgos que supone tener tecnología en casa, ¿no? Y los riesgos que tenemos en la misma casa al tener tecnología, pero no, la tecnología es una herramienta que ha transformado la educación. En el 2010, por ejemplo, salió el iPad al mercado. Hoy en día se estima que hay 1,5 millones de estudiantes en Estados Unidos que utilizan ya solamente iPads y han dejado los libros de lado. ¿Qué beneficios trae, por ejemplo, el uso de aplicaciones digitales? Solo por mencionar algunas. Se sabe que, decíamos que el 47% del total de las aplicaciones que existen en el mercado son educativas. Bueno, del total de las aplicaciones más vendidas a nivel mundial, el 72% son educativas. O sea, la gran mayoría. Es Esa decir, es una buena y están cifra. enfocadas al arte y la música, y por ejemplo a las matemáticas y al razonamiento. ¿Qué hace? Y eso ha cambiado esta generación. ¿Qué hace Arnaldo Sistema 1 en materia digital? Y diríamos que de todo. Yo empezaba a enunciar una clase normal y habitual. Se inicia con la presentación de un problema que le llega al niño por su tableta. Él ve el problema, que puede ser escrito y gráfico, o gráfico con fotografías, con dibujo animado. Está planteado el problema. El niño va a responder inmediatamente utilizando la tableta, va a atender el problema y va a elaborar y a redactar su proposición en relación a eso. Inmediatamente va a un trabajo de grupo donde él le va a comunicar lo que escribió a los otros, y empieza una discusión en grupo que va a terminar con una gran investigación que va a recurrir a la información de Internet para profundizar en el problema que está planteando, ese de los padres. O sea, la tecnología dentro del salón de clases sirve. Constantemente. ¿Para qué? Para todo esto, es decir, para transformar la información en aprendizaje. Es decir, si yo estoy motivado en averiguar cómo es que
mi padre, cómo es que son los padres, yo busco la información sobre los padres y adquiero una información vasta que la transformo en conocimiento personal sobre la paternidad, que es la discusión a partir de qué piensas tú de tu papá. Es una discusión en el fondo que me lleva a discutir la familia, la paternidad, que es una cosa fundamental para ser discutida en un salón de clase. Es decir, cómo es la familia, cómo es mi padre, qué es el padre, eso que discutíamos ahora. ¿Cuáles son las actitudes que un padre puede tomar ante un adolescente con o sin problema, o simplemente un adolescente que llega a esa etapa Nos queda cognitiva muy de la poquito adolescencia? tiempo, así es que les voy a disparar preguntas rápidas y las respondemos rápida y puntualmente, por favor. Nos pregunta Samantha, ¿cómo le digo a mi hija qué es lo bueno y malo en Internet? Mi hija busca videos y de fantasías, más brujas en YouTube. ¿Qué le digo? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo la oriento? La formación integral. Es imposible y nunca lo fue posible impedir que la gente y los niños tuvieran acceso a los misterios de la vida y de la muerte, del sexo, del amor y del odio. Siempre lo han tenido, siempre han tenido esa información. Y siempre esa información ha venido bien por la comunicación de los otros niños o bien por las obras de arte. Es decir, hubo un tiempo en la época de la Inquisición y creo que aquí en México En que los llegó libros estaban fuertemente, prohibidos en muchos en que los libros estaban prohibidos y además le tapaban el sexo a bellísimas esculturas y obras de arte tratando de liberarlas del pecado con una hoja de parra. Eso nunca fue posible. Afortunadamente esas maravillas de arte siguen vigentes con todas sus partes. Y con todo y hojas de parra Claro. también en algunos casos. Nos pregunta rápidamente David Cacique que si las conferencias pueden estar disponibles o se pueden obtener por internet. Sí, sí están disponibles en internet, van a estar ahí en el sitio de sistema1.com. Midori nos dice, ¿cuáles son las estrategias que Sistema 1 toma para hacerle entender al docente tradicional este cambio educativo y cómo logra el cambio? Bueno, Uno Internacional cuenta con un constante proceso de formación donde todos los maestros están cada día inmersos no solamente en la plataforma digital, sino se familiarizan con el uso de la plataforma, de las aplicaciones y lo llevan esto de manera integral hacia todas las materias y hacia todo el programa. Fíjate, nos dice aquí María Eugenia Estrada, ¿por qué es tan criticable la educación o el sistema educativo si de no haber sido por ella no seríamos lo que somos? No debemos radicalizar, dice María Eugenia. ¿Qué respondemos a esto? Mira, mis colegas de profesores universitarios, los más presumidos de toda la pirámide educativa son los profesores universitarios porque creen a veces que llegaron al final del conocimiento y que nadie les puede enseñar a nadie. Que lo Y saben todo. No se ponen así, por ejemplo, mira, si yo llegué a ser con lo que soy, con la educación que existe, ¿por qué voy a hacer la educación mala? Es un rasgo de petulancia horrible, insoportable, sobre todo en mis colegas. No, la historia ha sido muy larga y hubo un momento en que no sabíamos escribir y el ser humano no escribía, lo cual no quiere decir que eso era inevitable, era la manera de ser. El ser humano creó la escritura y la disfrutó de él, luego creó la imprenta y la disfrutó de él. Es decir, había un proceso de crecimiento cultural de los seres humanos en todas partes. Ahora, ¿qué ocurre? Las maneras de educar que tenemos nos frenan al siglo pasado y al siglo antepasado. Lo que viene es mucho más exigente en valores para poder vivir con autonomía y en competencia para poder confrontar una vida productiva y fértil que exige esto, es decir, cambios radicales en la educación. Es decir, no podemos frenarnos a un maestro dando clases que se le agota lo que tiene por informar en unos meses. Es decir, no, la información es mucho más caudalosa, pero no se puede acudir a ella sin tener una necesidad, un problema que te lleve a estar frente a la información en condiciones de digerirla y transformarla en aprendizaje. Esa es la propuesta educativa actual y la que nosotros tenemos. Lo que me lleva a lo siguiente, que es muy válido y que aparece con frecuencia en diálogos con maestros y con padres de familia. ¿En qué lugar quedan los valores en este nuevo sistema educativo? Es decir, la tecnología está enfrentada o confrontada contra el humanismo. Pensamos que el valor se forma en la práctica. El valor no es consecuencia de una práctica ni de un consejo, perdón, de una prédica o de un consejo, sino de una práctica reiterada. Por ejemplo, nosotros priorizamos un valor que llamamos dignidad, que es la calidad de la persona como sujeto, la dignidad de la persona. ¿Cómo ejercemos ese valor? Arrancando la clase diciéndole, ¿qué piensas tú de tu papá? ¿Qué piensas tú de tu papá? Tú,
no qué se piensa, ni cuál es el pensamiento trascendente sobre el padre, sino tú. O sea, yo estoy valorizándote a ti como sujeto, estoy incrementando tu dignidad cuando digo tú tienes ideas importantes. Exponlas, escríbelas, píntalas. Eso es cultivar la dignidad. Y cultivamos la participación, es decir, una vez que tengas eso y que tengas las ideas, divúlgalas, hazla valer, defiéndela. Ve a una discusión con grupo y aprende a mantener tus posiciones con argumentos sólidos frente a un auditorio que te va a reclamar. Yo les diría en este sentido, porque es un tema frecuente y recurrente en foros de esta naturaleza, la tecnología es una herramienta, es un instrumento que apoya y fortalece y potencializa el trabajo educativo y el trabajo docente. No es el contenido se lo damos nosotros y es todo esto de lo que está hablando Arnaldo. Es valores, es contenido, es pluralidad, es apertura, es ejercicio racional y crítico. No es la Biblia, la tecnología es una herramienta que me ayuda a hacer cosas. Y muchas veces pensamos, sobre todo en escuelas de algún corte, de algún estilo, que entrar a la tecnología va a significar destruir valores o acabar con un postulado filosófico o algo. Y sucede todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando vamos al trabajo de grupo, nosotros estamos reivindicando un valor fundamental del ser humano que es la solidaridad. Es decir, yo tengo que vivir en grupo y tengo que respetar y amar a mis semejantes. Es un valor fundamental. Eso lo llamamos solidaridad. Es decir, pero ejércela. No es que yo te doy consejo de no que es sea teórico, solidario. claro. No, ejércela todos los días, porque cuando tú estás en una discusión de grupo, tú tienes que dejar que el otro hable y que el otro termine. Y después vendrá tu turno. El respeto al otro, que es diversidad, que es cultivo de la diversidad humana. Esos son nuestros valores. ¿Me debo sentir apelado por lo que acabas de decir, acaso? Exacto, Muy porque bien. no, él a Le veces... damos lectura aquí. Hay un tiempo, hermano. él Sí, se la Omar, por sabe. favor. Nada más un comentario así muy a favor del sistema 1, y creo que me está escuchando la maestra Lulú de Montessori. Sí, por allá anda la maestra Lulú, no sé si vino o me está Sí. escuchando. Yo he sido crítico crítico positivo en la cuestión de 1. He visto detalles en cuestiones de impresión, en cuestiones de detalles en los discos de inglés, y lo bueno que hago o lo malo que hago, ya la justicia me dirá si estoy bien o estoy mal, o me juzgarán. Yo se lo transmito a mi hijo. Mi hijo Omar es él no se queda callado, comentamos el sistema 1, vemos cosas buenas, cosas malas. Ha servido el sistema 1, para mí es una herramienta fabulosa. Yo quería tener un iPad en mi escuela cuando yo estudié, ¿no? A puro gis y tu pizarrón verde, ¿no? Y órale. Y copia el Y dictado. copia el Órale. dictado, Órale. ¿no? Y ahorita yo soy como papá, con mi esposa, y yo estamos conformes con el sistema. Lo que ha ayudado a mis hijos es el razonamiento y a que quieran conocer más, aprender más. ¿Tú ves estos cambios en tus hijos, Omar? Definitivamente. La cuestión de la tecnología no estoy cerrado a ello. No crean que no lo dejo por la cuestión de seguridad. No los dejo entrar. Me gusta la tecnología. Afortunadamente nosotros venimos de la cuestión del cassette, del CD, del LP. Estamos afortunados en una época muy... tenemos... Yo sé que sientes nostalgia, ¿no te No, preocupes, nostalgia. tranquila. Me gusta porque hemos evolucionado con ella. Claro. Bueno, sí, nostalgia, sí siento nostalgia por mis LP, ¿no? Pero hemos tenido una, que por ahí estarán guardados. Pero hemos sido afortunados de tener una secuencia muy bonita de la tecnología, ¿no? Digo, desde el cassette, del CD, el LP y los DVDs, todas esas cosas. Y ahorita a nuestros hijos les toca eso. Hay otra pregunta a mis hijos, ¿un cassette? No te lo vas a saber qué es un cassette. Entonces yo soy en lo personal, estoy conforme con el sistema, me gusta el sistema. Aprende mucho, la plataforma pues da cabida a que quieran aprender más, como dice el maestro, el conocimiento nunca se va a acabar. Claro. Nunca. Muchas gracias, Omar. Gracias. Elvia, algo que compartir en este sentido. Pues igual, la verdad es que apenas yo estoy conociendo el sistema, Ajá. porque precisamente buscábamos algo que se asemejara con la educación que le estamos dando a Emiliano, ¿no? A nuestro hijo. Pero en cuestión de los valores, nada más rápidamente, yo más bien creo que precisamente nos acaban de dar en la escuela, que por aquí vi a quien nos dio Ajá. Les impartió de valores precisamente, ahí en el colegio nos acaba de dar. Y también me doy cuenta, digo, la verdad, no digo, no es por nada, pero también soy una mamá muy joven,
Y me doy cuenta también, en ese momento que tuvimos Seas una presumida, dinámica... ¿eh? Se va rápido eso, ¿no? Rápido. No, me doy cuenta también en ese momento que tuvimos una dinámica, me doy cuenta también con muchos papás o mamás que de pronto tienen como mucha preocupación porque no es que la delincuencia, es que la inseguridad, la la violencia. inseguridad, todo, ¿no? Entonces, como muy preocupadas por lo que pueda pasar y no como, eso es mi punto de vista, no ocupándose en cómo formar, cómo poder enseñar y cómo para que ellos se enfrenten con las cosas, ¿no? O sea, nos preguntaban qué era lo más importante, ¿no? Nos preguntaron una cosa, ¿qué es lo que más, cuál es tu mayor temor en la vida para los hijos? Ajá. Y todas las mamás, pues lo mismo, ¿no? La tecnología, que la violencia y todo, y me preguntan a mí y es así de, bueno, pues que mi hijo se pierde de cualquier momento que pueda vivir en la vida, ¿no? Entonces así de, Cada ¿cómo? quien, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pero pues los valores no van peleados, creo, con la tecnología. Y los valores forman parte esencial del proceso formativo de uno. Damos lectura a las dos últimas preguntas rápidamente. Felipe Bárcenas, que las buenas intenciones del gobierno es que la educación en México esté a la vanguardia internacional. ¿Cuál es la opinión o cuál es el plan con respecto a la digitalización educativa? Nos pregunta Felipe Bárcenas. ¿Del gobierno? Sí. El gobierno tuvo en la administración pasada un sistema de impulso de tecnologías en escuelas públicas y privadas, avanzó muy pobremente, no tuvieron un plan, una estrategia y presupuesto tampoco, así es que vamos a esperar qué hace esta nueva administración. Y Gabriela Tobar Romero nos pregunta, ¿cómo lograr, ella es del Fran Luis de León en Querétaro, cómo lograr un equilibrio entre utilizar la tecnología como una herramienta y no caer en la pérdida de contacto humano? Muchas veces la misma casa, los chavitos se comunican por redes sociales, incluso siendo hermanos y no platican entre sí, pero sí se comentan fotos y otras cosas por internet. Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Los valores siguen ocupando el mismo lugar que siempre, la comunicación interna en casa sigue ocupando el mismo lugar que siempre y la herramienta es sencillamente una herramienta que nos permite que nuestros hijos se superen en términos de educación, es una herramienta que nos va a abrir la puerta para poner a estas nuevas generaciones en franca competitividad con las generaciones de otros países que se están preparando. Pero en casa me parece que lo más importante es eso, darle a los valores y a la formación el lugar preponderante que merecen como 20 ciudadanos. segundos de conclusiones, señor. Sí, en relación a la pregunta sobre el papel de nuestras escuelas en relación a las escuelas públicas, es que nosotros aspiramos realmente no tanto a hablar de nuestra calidad, sino mostrar nuestra calidad. Es decir, tener escuelas de extraordinaria calidad que sirvan de referencia al resto de las escuelas del país. En este país, como estamos haciéndolo en Brasil, como lo estamos haciendo en Colombia, como lo estamos haciendo en toda Latinoamérica. Es decir, esforzarnos en generar referencias, ejemplos, modelos de trabajo pedagógico, en el cual los problemas fundamentales de la educación se están resolviendo. Eso es nuestra mayor preocupación política de este proyecto. Bien, vamos a dar por terminada este panel y esta mesa. Yo les quisiera decir simplemente que este es un proceso en curso, que está en camino y que todos vivimos todos los días con tecnologías nuevas, con redes nuevas, con nuevos estímulos que usan nuestros hijos y que no para todos tenemos respuesta, ¿no es cierto? Y que no para todos tenemos una posición. Uno Internacional y Sistema 1 dentro de las escuelas aborda esto continuamente y lo está trabajando con maestros dentro del salón de clase y está no solamente enseñando a usar estas cosas, sino a buscar, a jerarquizar, a informar, cómo investigo, cómo busco, para qué me sirvo, cómo lo aplico. El chiste de estas cosas es no saber cómo usarlo, sino para qué me sirve, cómo lo aplico a mi vida cotidiana. Y eso está pasando en el ámbito escolarizado. Lo que pasa con ustedes en casa es lo que acaban de decir Sisi y Arnaldo, y es fortalecer los valores, fortalecer la formación humana y fortalecer la unidad familiar. Les agradezco profundamente, Sisi, Arnaldo, Elvia, Omar, muchas gracias. Vamos a darles un aplauso, por favor.